Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en su capítulo 3. ¿Libro de qué, hermano? Libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a estar viendo una lección muy importante que yo creo que cada vez Dios nos recuerda o nos desafía, ¿verdad?, a cumplir la palabra de Dios. La lección se llama Misioneros en Marcha. Cuando Jesús ascendió al cielo, dice que dejó una comisión, que no se quedaron solamente en Jerusalén, sino que después de que hubiesen sido, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, iban a salir a predicar, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Hemos visto que la palabra de Dios se ha ido, ¿verdad?, expandiendo poco a poco. Pero Dios ha usado, ¿verdad?, a hombres, mujeres que han dedicado, que han dispuesto su corazón para obedecer a esa comisión que Dios nos mandó. Dice la verdad central: la iglesia de Antioquía desempeñó una tarea fundamental para poner en marcha la más audaz empresa misionera. Yo creo que alguien, o se sabe el versículo que dice que irá andando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla, dice, más volverá con regocijo, dice, trayendo sus gavillas. Salmo 126. Se dice que este salmo fue escrito cuando regresaban de Babilonia, de la cautividad. Entonces ellos regresaban con regocijo, o sea, después de haber sufrido un tiempo, ahora venían con gozo, sabiendo, ¿verdad?, de que hasta a veces no lo podían creer de lo maravilloso, de la forma como es que Dios había obrado de tal manera que había usado a personas que habían regresado a construir o a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, la iglesia de Cristo está en este mundo para predicar la palabra de Dios, pero muchas veces pensamos que el ser cristianos o el llevar la palabra de Dios quizás es fácil, pero muchas veces no lo es así. Estamos expuestos, ¿verdad?, a muchas cosas. Lo primero a lo que estamos expuestos, decía Pablo, que es a los falsos hermanos que están entre nosotros. ¿Sí? Que en vez de ayudar a que la obra siga adelante, es que ellos se entremeten entre la iglesia y empiezan a desanimar a los que están caminando por el camino. Son como los fariseos cuando Jesús le dijo: ustedes ni entran, ni tampoco dejan entrar. Entonces, y vamos a ver unos ejemplos acerca de eso hoy en esta mañana. Cómo es que hay personas que tratan de apartarnos de la fe. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de los misioneros en marcha. Alguien dice aquí, escribió una vez que la historia del mundo es la historia de los grandes hombres. ¿Sí? Y nos vamos a poner a pensar cuáles son los grandes hombres de la historia. Quizás podemos mencionar a muchos, como podemos mencionar a los que descubrieron, ¿verdad?, la corriente eléctrica, los que inventaron la televisión, los que han
O sea, de manera que el mundo ha empezado a progresar o a hacer las cosas más fáciles. Y no podemos pensar en ellos. No, pues estos hombres han hecho historia en nuestro mundo, en el mundo secular. ¿Alguien se acuerde de alguien, de un personaje importante en la historia? Los que han promovido la tecnología en los últimos tiempos, que llegan a ser grandes. Ellos han hecho su historia en este mundo. Pero en la iglesia también hay hombres que han hecho historia. Sí, grandes hombres que no se dejaron contaminar con el mundo, así como Daniel, como Elías, como Eliseo, como quién más, como Moisés. Dice que pudiendo él ser el gobernante de Egipto, dice que no escogió ser pues alguien importante en la tierra, sino que decidió, ¿verdad?, pues trabajar en la obra de Dios, siendo, ¿verdad?, el líder, el que sacó de la tierra de Egipto a Israel, y que los llevó, los guió por el desierto. Sí, en estos tiempos, en la historia de la iglesia, pues creo que hace años hablamos, o hace algún tiempo hablamos acerca de la historia de la iglesia. No profundizamos, ¿verdad?, solamente como que algo ahí leve, pero han habido dentro de la historia muchos hombres que sobresalieron. Y aunque no los, quizás hay muchos que quedan en el anonimato, porque es grande la cantidad de hombres que han dado su vida al Evangelio, pero de los que quedan en la historia registrados como Martín Lutero, y muchos hombres que ayudaron a traducir las versiones de la Biblia para que nosotros pudiera llegar a nosotros, que pues muchas veces o pocas veces se habla de ellos, pero que fueron un instrumento. Si no, nosotros no hubiéramos tenido una Biblia en español, o hubiera Dios usado a alguien más. Y tenemos en estas últimas décadas, llegamos a tener hombres como Billy Graham, que es un hombre pues bastante conocido a nivel mundial, ¿verdad?, porque estuvo en muchísimos países. No recuerdo ahora todo lo que, cuántos sermones, cuántas campañas, cuántos países, cuántas lenguas diferentes, aunque no las hablaba, pero habían traductores, ¿verdad?, pero estuvo ahí. Entonces son hombres, Spurgeon, y podemos hablar de muchos más, pero la cantidad es grande, porque que quedan en el anonimato. Y yo creo que si los que nacimos en un hogar cristiano llegamos a conocer hermanos, quizás en nuestros pueblos, gente humilde, gente sencilla, o conocimos misioneros que llegaron allá, pero que pues para nosotros historia, ¿verdad?, en la vida, quizás no mundial, pero en la vida de cristianos que ahora permanecen en la fe. Ahorita que el pastor mencionaba de Spurgeon, dice que una vez él escribió y entonces dice que él enviaba a misioneros a predicar la palabra de Dios, y dice que cuando regresaban él le preguntaba y le decía, pues ¿cómo te fue? Y muchas veces las personas contestaban y le decían, no, pues es que fuimos, pero hubo mucha oposición, muchos nos calumniaban, hablaban mal de nosotros, nos levantaban falsos, nos corrían de sus pueblos, pero de todos modos, decían los misioneros, nosotros anunciamos la palabra de Dios. Entonces dice que le decían, pues bienvenidos al ministerio. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando las personas salen a predicar, a evangelizar. El enemigo de Dios se opone, ¿verdad?, a eso, a la predicación del evangelio. Recuerdo cuando yo era niño,
un hermano de allá de mi pueblo me llevaba con él a la misión. Entonces él me llevaba y entonces llegamos allá al pueblo donde él pues, había sido enviado como misionero. Y había mucha gente que se oponía al evangelio. Me acuerdo que había veces que había una sola entrada para llegar al pueblo y ponían piedras o ramas, lo que sea, para que no pudiera pasar el carro del hermano. Pero, pues, gracias a Dios, la primera familia que empezó a evangelizar, ellos empezaron a predicar ahí mismo en el pueblo. Y ya cuando yo me vine para acá, ya se había formado una iglesia en ese lugar. Pero siempre va a haber oposición, y eso lo debemos de tomar en cuenta. Dice, el libro de los Hechos, como historia, relata principalmente las experiencias de grandes hombres de Dios. Además, se nota en Hechos la gran prominencia de la iglesia local en el plan de Dios. Los misioneros en toda nueva ciudad llegaron con el fin de establecer iglesias. No solo eso, sino que las mismas iglesias se convirtieron en juntas de misiones, comisionando y apoyando a ciertos miembros que Dios había llamado y enviando como misioneros. Bueno, antes de entrar completamente al estudio, vamos a hacer una oración para que Dios, ¿verdad?, sea el que nos dé la sabiduría para poder entender su palabra. Amén. Señor, en esta mañana una vez más venimos delante de tu presencia, oh Dios, para pedirte que nos ayudes en este momento, en este día. Vamos a leer tu palabra, bendito Dios, que mientras estemos hablando de ella, bendito Dios, tu Espíritu Santo sea revelando, Padre Santo, lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta mañana, nuestros corazones, nuestras mentes, bendito Dios, y que tu palabra, Dios mío, nos ayude a crecer, a ser moldeados por ti cada día, bendito Dios, para llegar, Dios mío, a esa estatura, Padre Santo, que es a tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Te pedimos, bendito Dios, que nos des entendimiento, bendito Padre, que salgamos, Dios mío, de este lugar convencidos de que tu palabra, Padre Santo, es lo que se ha hablado, y que tu palabra, Padre Santo, es nuestro fundamento, Dios mío, nuestra espada también para contrarrestar, Padre mío, los ataques del enemigo. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. El texto a memorizar lo encontramos en el libro de Hechos 13:47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas hasta lo último de la tierra. ¿Otra vez? Porque así nos ha mandado el Señor, he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Es un mandamiento. Por eso dice aquí, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros no debemos de estar por debajo o escondidos, sino que dice que la luz se pone encima de la mesa para que todos los que están en casa puedan ver. Nosotros somos la luz de este mundo. El mundo siempre ha vivido en una oscuridad. El mundo o la sociedad o el hombre desde el principio, dice la palabra de Dios, que solamente tenía en el corazón el mal, el continuo en el mal. El enemigo había cegado, ¿verdad?, los ojos del hombre, del ser humano, para que no le resplandeciese la luz.
Pero nosotros obtenemos ese gran privilegio de poder ser luz a aquellos que no tienen luz. Y dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Lo que nosotros debemos de hablar solamente es la salvación. ¿Y quién es la salvación? Jesús. Eso es lo que significa el nombre Jesús. Salvación. Entonces, la iglesia, dice en el primer punto, una iglesia comisiona a sus misioneros. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Y mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía, dice, era una iglesia excepcional por varios motivos. Por lo menos 5 motivos se dice o se menciona aquí que la iglesia era una iglesia excepcional. La primera, dice, iglesia mencionada en las escrituras que consistía casi netamente de miembros gentiles y de judíos. 2, la iglesia de rápido crecimiento y de notable testimonio en la tercera ciudad del mundo en cuanto a población. 3, fue en Antioquía de Siria donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. La iglesia en Antioquía, por su ubicación estratégica y por su membresía gentil, tenía una visión más amplia que la de Jerusalén en cuanto a la necesidad del evangelio en todas las ciudades y regiones gentiles y paganas. Y luego, el último se convirtió en la primera junta de misiones conocida en la historia. Aquí al principio vemos algunos nombres. Dice aquí que había en la iglesia, dice, de Antioquía, profetas y maestros. Todos estos nombres que se mencionan aquí, dice Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Se dice que más o menos la mayoría de estos personajes que están escritos aquí habían sido contemporáneos con Jesús, o habían vivido el mismo periodo que vivió Jesús. ¿Sí? Dice que es muy probable que Simón, el que se llamaba Níger, dice que fue el que cargó la cruz de Jesús. No están muy seguros si sí así es, pero dice que es muy probable que él fue el hombre que cargó la cruz de Jesús. Está en Lucas 23-26, si lo quieren apuntar y luego lo leen en su casa. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manaén que se menciona aquí creció con Herodes el tetrarca. Este fue el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista y que presidió durante uno de los juicios de Jesús. Herodes y Manaén crecieron juntos, pero tomaron caminos diferentes. Uno mató a Juan el Bautista y presidió uno de los juicios de Jesús ante su crucifixión. El otro se convirtió en cristiano y en un líder de la dinámica congregación de Antioquía. Entonces, estos hombres habían creído en Jesús, habían visto las maravillas que Jesús había hecho cuando él vivía,
Entonces ahora estaban convencidos, por eso es que eran maestros. ¿Sí? Sabían mucho de las escrituras. Por eso es que Lucas enfatiza en estos hombres, que dice que había en la iglesia había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y menciona a estos hombres. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento real de lo que había pasado. Eran testigos de lo que Jesús había hecho estando en la tierra. Entonces, sigue diciendo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es muy importante que nosotros como iglesia podamos seguir los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Cuando nosotros tratamos, o cuando, pues ya para estos meses que vienen vamos a estar, ¿verdad?, teniendo nuestra junta para poder elegir a nuevos servidores para el próximo año, orar y ayunar para que Dios sea el que nos guíe, para poder escoger a esos hombres que van a trabajar para la obra de nuestro Dios. Entonces, dice aquí que el Espíritu Santo dice que dijo que apartarse a Bernabé y a Saulo. Dios tenía una obra específica para la cual había llamado a Bernabé y a Saulo. Pablo escribiría después en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Dios ya había escogido a Saulo desde mucho tiempo antes, cuando dice que le salió al encuentro en el camino de Jerusalén a Damasco. Después dice que llamó a Ananías y le dijo que fuera a orar por él para que pudiera ser sano. ¿Por qué? Porque el instrumento, dice, es escogido. ¿Para qué? Y dice que le iba a enseñar. ¿Qué le iba a enseñar? Que cuánto o cómo es que se iba a sufrir, ¿verdad?, por causa del Evangelio. Entonces, estos hombres fueron apartados por medio del Espíritu Santo. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí es donde empieza el primer viaje misionero de Pablo. Después de que la iglesia oró por ellos y fueron enviados, dice que le pusieron las manos y los enviaron. Comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y en el 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ellos navegaron a Chipre. La ciudad de Chipre era la ciudad de Bernabé, donde Bernabé creció. Dice que no sabemos si fueron a Chipre porque Bernabé era de esa ciudad, o porque quizás era el lugar más cerca después de Antioquía. Dice que anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Esta costumbre de la sinagoga abierta les había dado a Bernabé y a Saulo muchas oportunidades para predicar. ¿Sí? Era muy común que los misioneros llegaran a las sinagogas de los judíos y desde ahí exponer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que la gente ya se había pues regado por muchas partes, y los judíos pues vivían en todas partes de los territorios de ahí cercanos, pues sí, cercas o un poquito más lejos, pero tenían sus sinagogas, sus templos, así como nosotros, donde enseñaban, dice, cada día de reposo.
Entonces Pablo llegó ahí a ese lugar anunciando, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, dice, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces vemos que recientemente Pablo había salido de Antioquía para llevar la palabra de Dios. Dice que se encontró en Pafos a un hombre, dice, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Dice, este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul era como un tipo de presidente municipal, o sea, como de pueblos. Entonces dice que este hombre deseaba escuchar la palabra de Dios. Entonces llamó a Bernabé y a Saulo, porque quería escuchar, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero dice, pero resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Elimas es el mismo Bar Jesús que mencionó anteriormente. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es muy importante que nosotros aprendamos a discernir a los hombres que muchas veces nos hablan. Como este hombre, dice Elimas, el mago, dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. ¿Sí? No quería que este hombre recibiera la palabra de Dios, y se oponía a eso. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una persona o alguien, pues quiere venir a nuestra casa y nos habla acerca de que, pues nos damos cuenta de que nos quiere estorbar nuestro crecimiento, nuestra fe, pues no le debemos decir bienvenido. ¿Por qué? Porque nos está tratando de sacar del camino de Dios. Si cuando Él se va tenemos muchos problemas, cuando dice, no, pues en la iglesia pasa esto y esto, y empieza a criticar cómo se trabaja y todo eso, y en vez de animarte, pues te trae desánimo, pues no viene de Dios. ¿Por qué? Porque te está tratando de apartar de la fe. Vamos a ver quién es o cómo es la persona que verdaderamente lleva palabras de salvación o palabras de ánimo. A esos nos debemos escuchar, pero no a los demás que tratan de apartarnos de la fe. Bueno, entonces este mago, Elimas, dice que su meta era, ¿verdad?, apartar de la fe al procónsul. Pero dice que Pablo, que también es Saulo, dice que lleno del Espíritu Santo, le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego.
Quizás Pablo pronunció este juicio contra este hombre para que se diera cuenta del error en que él estaba. Así como cuando Jesús encontró a Pablo, dice que se quedó ciego también Pablo por la luz que le había resplandecido. Entonces, en ese lapso de tiempo, cuando él no podía ver, en el libro de Hechos menciona que él oraba y buscaba la presencia de Dios en ese momento de oscuridad. Muchas veces esta oscuridad nos debe de ayudar a reflexionar en nuestros caminos. En el libro de Éxodo dice que también Dios mandó tinieblas al pueblo de Egipto. Dice que nadie podía ver. Aunque no estaban ciegos, pero la oscuridad que había en ese momento, dice que ni siquiera podía ver a su compañero que estaba al lado. Y quizás era un juicio de Dios, pero también era una parte para que ellos pudieran entender y ver que verdaderamente los juicios que habían venido contra su pueblo eran juicios para que ellos se arrepintieran de sus pecados. Pero dice que ellos no quisieron arrepentirse de ellos, sino que al contrario, dice que muchas veces endurecía más la mano de Faraón para oprimir a los hebreos. Entonces, si nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta que no seamos como este hombre, Elimas, que solamente estamos tratando de apartar a nuestros hermanos de la fe. Dice la palabra de Dios que es necesario que en nuestro caminar cristiano, dice, haya tropiezos. Pero después dice, ay de aquel por el quien viene el tropiezo. Es un ay de lamentación, un ay de dolor. ¿Sí? Entonces nosotros como hijos de Dios que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, procuremos entonces nosotros no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, sino que podamos nosotros inspirarlos a ellos a seguir adelante en la fe. En el libro de Hechos, en su capítulo 13, dice que después de que salió de ese lugar, dice que se fue. Dice, ellos pasando, en el 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, dice, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Debemos de tomar en cuenta que los hombres que vivían en este lugar eran judíos o eran israelitas, y que la mayoría de ellos conocían la historia. Pero Pablo quiso recordarles lo que ellos ya sabían. Este sermón es muy parecido al sermón del apóstol Pedro, en su primer sermón, y también es muy parecido al sermón de Esteban, cuando dice que estuvo pues predicando, ¿verdad?, acerca de Jesús. Es muy parecido a este sermón que Pablo pronunció en esta ocasión. ¿Por qué? Porque les empezó a decir desde el principio, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantada los sacó de ellos. Pablo empezó desde un principio, cuando estaban oprimidos en la tierra de Egipto. Dice que Dios los sacó con mano poderosa, o con mano o con brazo levantada, los sacó de allá.
por un tiempo como de 40 años y lo soportó en el desierto. Y si ustedes leen todo lo que sigue hasta el capítulo 25, está hablando solamente de una historia o de un resumen. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían. Dice 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Nosotros, como seres humanos, estamos para cumplir las profecías de la Biblia. ¿Cómo es que nosotros queremos cumplirla? ¿Para salvación o para perdición? ¿Cómo nosotros queremos cumplir la palabra de Dios? Porque dice aquí, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, dicen que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Si pensamos en alguna profecía del Antiguo Testamento, podemos pensar en la profecía de Isaías 53. Ellos lo leían cada día de reposo, cada sábado, pero no la entendían, y ellos mismos la cumplieron matando a Jesús. El 32 dice, y nosotros también os comunicamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. 38 dice, sabemos pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anunciamos el perdón de pecados. Esto es muy opuesto a lo que el Bar Jesús estaba haciendo. Estaba tratando de apartar al procónsul de la fe. Pero la predicación verdadera nos muestra que somos pecadores y que Jesús es nuestra salvación. Por eso dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De él, de Jesús, se os anuncia el perdón de pecados. 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Si alguien viene a nosotros y dice lo contrario de esto, de que nos dice que Pablo les persuadía, ¿verdad?, a que perseverasen en la fe. Si alguien viene diciendo lo contrario de esto, no lo escuchemos. Entonces, este fue el primer viaje misionero de Pablo cuando salió de Antioquía. El 43 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros como iglesia debemos de considerar, ¿verdad?, que hemos sido llamados para anunciar el Evangelio, como dice Pedro, que nosotros hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos, ¿verdad?, el instrumento que Dios puede usar para llevar a cabo, ¿verdad?, su obra en esta tierra. Entonces, primer punto, una iglesia comisiona a sus misioneros. Segundo, reacciones equivocadas al ver el poder de Dios.
Alguien que me lea, por favor, de Hechos 14 al 13. En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Entonces, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad, y juntamente con el pueblo quería ofrecerles sacrificios. Amén. Y en el 7 dice: y ahí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Había un hombre, ¿verdad? Ahí, pues, cojo, dice, de nacimiento. Pablo y Bernabé realizaron muchos milagros, en las cuales, dice, es registrada en el siguiente pasaje. Sin embargo, ellos no trabajaban como hacedores de milagros. Su meta principal siempre era predicar el evangelio. O sea, ellos no se enfocaban en hacer milagros, se enfocaban en predicar el evangelio de Cristo. El hombre lisiado escuchó a Pablo predicar sobre Jesús. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro, dice, y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida. Él tuvo fe para ser sanado. O sea, vemos que en este pasaje, o el lugar donde ellos llegaron, dice que había mucha idolatría, mucha idolatría. Se dice que ¿cómo se dice? En la mitología griega había una leyenda que decía que una vez vinieron los dioses de Júpiter y Venus a la tierra. Dice que se transformaron en hombres, tomaron forma humana. Dice que caminaron por la ciudad y dice que nadie les hizo caso. Solamente dice que hubo una pareja de ancianos que los hospedó en su casa. Después de pasado esto, dice que estos dioses, dice que mataron a todos los del pueblo y solamente dejaron a esta pareja de ancianos que los había recibido en su casa. Por eso es que dice que al conocer esta mitología griega, o sea, al conocer esto, ellos quisieron, ¿verdad?, adorar a Pablo y a Bernabé como dioses. ¿Por qué? Porque no querían ser muertos, como lo que decía la mitología. Por eso es que empezaron a adorar o a querer darle, ¿verdad?, o a tratarlos como dioses. Y dice, ¿dónde me quedé? Ok, dice en el 12, a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad, y juntamente con el pueblo querían ofrecer sacrificios. Es por eso que, como les decía hace rato, que ellos creían en esa mitología, que pues pasó lo que les acabo de decir. Es muy importante que nosotros como cristianos no nos enfoquemos en las cosas o en las personas, porque muchas veces
pues como que sentimos que los aplausos o el reconocimiento es para nosotros. Pero ¿qué dijeron ellos? Que no hicieran tal cosa, ¿verdad? Más adelante dice: cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo en testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Aquí hay una cosa importante de la manera como es que Pablo presenta a Dios a estas personas. En la primera parte dice que Pablo hablando desde el principio, porque le estaba hablando a judíos. En este capítulo 14 se encuentra con estos hombres que son idólatras y que no conocen a Dios. Entonces, en vez de hablarle acerca de los principios, dice que puso como evidencia del Creador a la naturaleza. Dios, o nosotros podemos ver las obras de nuestro Dios por medio de la naturaleza. Por eso dice aquí que nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, puso la naturaleza como evidencia de la grandeza de Dios. Y luego, más abajo dice: haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, diciéndoles que los dioses que ellos tenían no tenían el poder para hacer llover sobre la tierra, y que también el mismo Dios poderoso, el creador de todo, nos daba tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Que no había tal Dios que pudiera hacer llover agua del cielo, ni tampoco había dioses que nos dieran tiempos fructíferos, porque ellos adoraban a dioses y llamaban dioses a cada cosa que ellos pensaban, que decían: no, pues la lluvia, vamos a ponerle un dios a la lluvia para que cuando no haya lluvia podamos orarle o pedirle a este Dios. Y así, como en la tierra de Egipto, había Dios del Nilo, había Dios de la lluvia, había Dios de, ¿qué más? Muchos dioses o muchas deidades. Entonces, Pablo, con el poder de Dios y el Espíritu Santo, les hablaba y les decía que se convirtieran de estas vanidades al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el libro de Oseas dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel dice que buscaban, o ellos mismos se hacían ídolos de madera, creyendo que esas obras de sus manos pudiera hablar. Pero nosotros hemos creído que la palabra de Dios dice que los pueblos o los dioses de los pueblos que son oro o son plata, pero nosotros, nuestro Dios, es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Amén. Amén. Entonces, en el segundo punto dice: reacciones equivocadas al ver el poder de Dios.
tercer punto, el Evangelio para los idólatras. Hechos 14, del 14 al 18. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud, dando voces y diciendo: hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros, y os anunciamos las buenas nuevas para que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciese sacrificios. Amén. El Evangelio para los idólatras, dice aquí el punto 3. Es muy importante que nosotros podamos tener, ¿verdad?, ese cuidado, ¿verdad?, de poder nosotros anunciar el Evangelio a las personas. Dice, es probable que ni Bernabé ni Pablo entendían el principio de la conclusión de la multitud de que ellos eran dioses. Sus gritos fueron en la lengua licaónica y no en el idioma griego, el lenguaje internacional de su época. Pero cuando el sacerdote pagano trajo animales para ofrecerles sacrificios, los dos cristianos se horrorizaron. Cuando entendieron el propósito del pueblo, los misioneros confesaron y aclararon que ellos eran solamente hombres como los demás, y los desafiaron a convertirse de sus dioses vanos para servir al único Dios vivo que hizo toda la creación. Se dice aquí que este lenguaje era un lenguaje de ellos solamente, o sea, de esa región, y por eso que Pablo no podían entender que lo estaban tratando, ¿verdad?, de tomarlos como Dios. Pero cuando dice que vieron Pablo y Bernabé que el sacerdote de ellos traían todos los guirnaldas, se dieron cuenta de que pues venían a ofrecerles a ellos, ¿verdad?, sacrificios. Y muchas veces ahora los hombres no rechazan, ¿verdad?, lo que el ser humano quiere dar, o quiere ofrecer o tomarlo como dioses. Al contrario, ellos piden, ¿verdad?, de que se les reverencie o se les dé honores, en vez de decirle como Pablo y Bernabé, que nosotros solamente somos humanos, que dice aquí en el versículo 15, porque decís, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros somos hombres de la misma naturaleza que vosotros, dice, y os anunciamos las buenas nuevas, para que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Entonces, no debe ser la gloria para nosotros, sino siempre la gloria para nuestro Dios. Amén. Dice que ellos rasgaron sus vestidos, o sea, se bajaron a lo más para que, pues, de alguna manera pudieran expresarles que ellos solamente también eran hombres igual que ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Algún comentario? Bueno, solamente que en esos tiempos se hace muy poco énfasis del misionero, porque en nuestra cultura sí han habido misioneros que han salido, pero yo creo que hubo una época donde todo salía de Estados Unidos, y yo creo que en esa época Estados Unidos tuvo las posibilidades y puedo pensar que es el país que Dios usó para llevar el Evangelio a muchas partes del mundo. Incluso muchos de nosotros que venimos del sur de México y de Centroamérica y de más allá, se puede notar que el cristianismo o el Evangelio llegó a través del americano, del norteamericano. Y para nosotros, yo creo que no se le hizo tanto énfasis, o al menos no lo hemos hecho en nuestra iglesia, pero muchas iglesias en México creo que sí trabajan en ello, y quizás no salir al exterior, sino ahí mismo, en México. Y solamente ahora pues contribuimos con dos de las organizaciones que envían misioneros, que es una ofrenda en el tiempo de resurrección y otra en Navidad. Pero yo creo que como por cultura, yo creo no dejamos de hacer eso. Porque de nuestra congregación puedo decir que nunca ha venido alguien a decir ¿cómo puedo hacerle para irme de misionero? Porque también eso es un llamado. Y yo creo que usted comenzó diciendo, ¿verdad?, que parece que fuera fácil llevar el Evangelio, pero no es fácil. No es fácil, es dejar la comodidad, no sabes a qué vas a estar expuesto, sabes que el Señor va contigo, pero el asunto es si estamos dispuestos a pagar ese precio, porque sigue siendo, muchos han quedado, ya no han regresado, han muerto llevando el Evangelio. Algunos fueron quemados y otros de diferentes maneras expusieron sus vidas por el Evangelio. Amén. Entonces, ¿alguien más? Vamos a leer el 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiéndose apedreado a Pablo, les arrestaron fuera de la ciudad, pensando, dice, que estaba muerto. Jesús dijo en Mateo que es bienaventurado, dice, aquel que por su causa, dice, que es vituperado o es maltratado, y que dicen toda clase de mal contra ellos o contra nosotros mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice que aquí llegó una multitud o unos judíos que venían de Antioquía. Dice que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Si nos ponemos a pensar, nosotros como cristianos no hemos sufrido lo que Pablo sufrió. Dice que ellos lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay unos comentarios acerca de este evento que Pablo pasó, que dicen que unos piensan que en realidad en esta ocasión Pablo sí murió, y otros dicen que no. Pero los que dicen que sí se basan en la lectura
que encontramos en segunda de Corintios 12. ¿Alguien que lo busque? Entonces, ¿qué, hermano? 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces 11:25. Oh. Lo voy a buscar. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río. ¿Dije primero o segunda? Segunda. Sí, segunda, es segunda. Pues ahí en 2 Corintios 12, si seguía leyendo, habla acerca de que fue arrebatado al paraíso donde Sí, dio palabras. Y dice que no sabe si estaba en el cuerpo, fuera del cuerpo. No lo sé, dice, Dios lo sabe. Pero fue arrebatado al paraíso donde dio palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal manera, de tal hombre dice, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Entonces, los que dicen que Pablo sí murió, se basan en esta escritura de 2 Corintios 12, que dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado para el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Dicen ellos, a los comentaristas dicen que pues este fue el día o el evento en que esto sucedió, que Pablo verdaderamente murió, pero Cristo también lo resucitó. Entonces, en el 22, y terminamos. Hechos 22, digo 14, 22. Esto es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Si no salimos de misioneros, que nosotros podamos llegar a nuestros hermanos y a exhortarles, dice, a que permanezcan en la fe. Confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si nosotros, al parecer, en nuestra vida diaria todo está bien, todo es color de rosa, algo está pasando. Pero si nos enfrentamos a problemas o a dificultades, entonces estamos por el buen camino. Se me vino un versículo ahorita aquí. Salmos 9 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Voy a pedir a... Hermano, hay una película, ahorita que estamos hablando de misiones, que se llama La locura de Dios. No sé si los hermanos la habrán visto. Es como prácticamente una película y como docu-película, entre documental y película. Es muy hermosa. Yo la recomiendo a todos los hermanos que la vean. La locura de Dios se llama. Okay.
Y lo que nos prometió, hermano. La respuesta, sí. ¿Sabe que esa pregunta me la hizo alguien hace muchos años y yo también como los hermanos? ¿Por qué es esto? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Y qué fue inspirada que esto? Y me dijo, no en todo, sí, es todo eso. Pero me dijo, creemos en la Biblia porque todo lo que está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Así fue. Esa es la respuesta, hermano. Dice que Dios conoce el futuro y todo lo que se ha escrito, pues va a pasar. Él es el Dios de la historia, o sea, desde un principio, o sea, todo Dios lo encierra en su ¿cómo se dice? Omnisciencia. En su omnisciencia. Sí. Vamos a orar, vamos a pedir a mi hermana María que nos ayude a orar. Amén. Amoroso Dios y Padre celestial. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el cuidado de dar el alimento para nuestra alma, para nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que nos ayudes para poner por obra tu palabra. Pues en tu palabra está el ejemplo de aquellos varones, Padre, que no fue fácil, Padre Santo, con una vida bastante, Señor, sacrificada, pero sabemos que todo tiene un propósito, y el propósito es que allá, Señor, en aquel lugar, cuando nosotros lleguemos a tu presencia, que hayan galardones, Dios. Padre, porque todo trabajo en ti no es en vano. Ayúdanos, Padre, a ser esforzados. Ayúdanos, Padre, para entender tu palabra y ponerla por obra y que seamos luz en las tinieblas y la sal de la tierra. Que podamos nosotros también, Señor, Padre Santo, porque esas personas eran de carne y de hueso, igual que nosotros. Ayúdanos a nosotros también para poder cumplir con lo que tú has ordenado en tu palabra. Guarda, nosotros vamos a salir de este lugar, llévanos con tu paz y con tu bendición, porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.